una de las imágenes más bellas de la Biblia, que pertenecen al Antiguo Testamento, con las que el mismo Jesús identifica cuando dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos, es justamente la imagen de la viña. Y una parroquia es también viña del Señor, para ser laborada, trabajada, preparada para los dones del Señor. Es trabajo de quien la conduce, su pastor, y es trabajo de todo el pueblo de Dios convocado alrededor de lo que es la parroquia. Y hoy celebramos ya el inicio del ministerio como administrador parroquial de esta parroquia de Fabio, conforme al decreto que ha sido leído por el diácono José Nievas. Cuando Fabio se ordenó, o mejor dicho, mi predecesor, a quien yo no he reemplazado sino sucedido, y esa es mi honra, lo ordenó de diácono, Fabio había elegido como frase: vayan a trabajar a mi viña. Y creo que así me lo dijo en la sacristía, con esa frase los invitó a venir a la viña. Me dicen que sí. Luego, cuando se ordenó, o fue ordenado también ya de presbítero, en julio del 17, su lema sacerdotal fue y es: hasta la eternidad, los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Este camino, desde la invitación a trabajar en la viña hasta la alegría al ver al Señor, es el camino de todo pastor, de todo pueblo, es el camino cuaresmal. Porque alegrarse al ver al Señor es la resurrección cuando Jesús está en medio de ellos. Pero Jesús, estando en medio de ellos, se da a conocer, y la frase viene después de esto, cuando les mostró las heridas de sus manos y costado. Al mostrarles sus manos y costado, ahí se alegraron. Pero antes, en la última cena, había hablado de la vid, de la viña, para hablar de la amistad, de la gracia, y para transmitir también su tristeza y angustia. Y hoy ya es más que clásico, el primer domingo de Cuaresma se lee cada año el texto de las tentaciones de Jesús. Cada ciclo una versión del Evangelio sinóptico: Mateo en este ciclo A, Marcos el año que viene, Lucas, y así sucesivamente. Y aquí es donde aparece la traba, los obstáculos, palos en la rueda, o como quieran decir ustedes, de parte del padre de la mentira, Satanás, el diablo, el tentador, el seductor, o como queramos llamarlo, tantos son los nombres en la Biblia. Y lo primero que él logra, después de la pregunta: ¿así que no pueden comer nada? Una pregunta que nos hacemos mucho. Vivimos hablando hoy de lo que podemos o no podemos comer, para no engordar, aunque comamos mucho. Lo cierto es que la frase terrible que inocula el germen de la tentación, cuando la mujer responde: podemos comer de todos, salvo, etc., el texto lo hemos leído hoy, es: no es verdad. El padre de la mentira proyecta sobre todos, también sobre Dios, su dinámica, la mentira, el engaño, la caricatura de la verdadera promesa de Dios en Cristo. Y la caricatura parece casi exacta al original, pero en esa caricaturización, digamos así, se deforma la imagen verdadera. Y pronuncia algunas frases que nos ayudan a comprender cómo estas tentaciones no solo acompañarán a Jesús hasta el mismo momento de su hora suprema en la cruz, sino a toda la Iglesia hasta que Él vuelva, y cuando nos alegremos verdaderamente cuando venga el Señor y lo veamos y nos llenemos de alegría. Y son frases que en realidad también son caricaturas de cosas que la revelación nos manifiesta.
La primera, después de decir no es verdad, es serán como dioses. Serán como dioses. Es decir, romper la relación de creador y criatura. Cuando todo es Dios, nada es Dios. Y hoy en día, es verdad, aún los que nos llamamos cristianos, y lo somos, pero nos tragamos ese taque, ese palo en la rueda, somos panteístas. El panteísmo implica decir que todo es divino. Y cuando todo se iguala, entonces no hay jerarquía, y no me refiero al obispo y a los curas y a los administradores parroquiales, aunque también, sino que todo es lo mismo. Y cuando todo sea igual, dice el porteño, entonces se pierde la misma identidad. Y fíjense que esto no está lejos del Evangelio, es casi tan parecido que solo la gracia nos lo puede hacer comprender. Porque Pedro, en una de sus cartas, dirá que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Pedro nos hace en su carta y nos recuerda que somos partícipes de la naturaleza divina contando con la gracia de Dios. Porque así comienza el texto de hoy, no con el pecado, sino diciendo: el Señor Dios modeló el hombre con arcilla del suelo, se refiere al ser humano, y sopló en su nariz el aliento de vida. El hombre es ser viviente por el soplo de Dios. Querer ser como Dios y sin el soplo de Dios es una caricatura, una trampa. Luego dice: no morirán nunca. Se disfraza a la muerte. Es un disfraz de cotillón y de carnaval. Pensamos y queremos vivir para siempre. Es la muerte disfrazada cuando muchos, incluso cristianos, lo digo en primera persona del plural para que ninguno se sienta señalado, creemos en la reencarnación. Muchas veces me ha ocurrido en confesión o charla con alguna persona decir: yo sé que esto me lo merezco por algún pecado de la vida pasada de alguien, o de mis predecesores, o de mi otra vida. Muchas veces le pregunto: ¿qué otra vida? No sé, otra vida antes de esta. Y espero que esto se purifique para la próxima. ¿Cuál próxima? ¿La del cielo? No, otra. Y lo digo en una charla espiritual de confesión, no de apologética o discusión sobre el tema. No morirán nunca. Hacerte creer que sos eterno por vos mismo. ¿Y qué diferencia hay entre eso y la frase de Jesús: yo vine a que tengan vida y la tengan en abundancia? Dios. Yo vine a que tengan vida y la tengan en abundancia. Marta, yo soy la resurrección y la vida. La reencarnación y el creernos eternos, no morirán nunca, es la utopía falsa, también de cotillón, insisto, de creer que por las propias fuerzas o comunión con fuerzas naturales, aunque la palabra naturales también hay que bajarla, nos da vida eterna. Luego le dice: conocerán el bien y el mal. Conocerán el bien y el mal. Y nos acostumbramos a dialogar diciendo: bueno, esa es tu verdad, esa es mi verdad. Vos te percibís así, yo me percibo así. Entonces no hay verdadero diálogo. Y diálogo es logos de a dos, palabra que nos ayuda a descubrir la palabra. Y de ahí nuestro relativismo, subjetivismo. Recuerdo cuando el Papa Francisco visitó Asís por primera vez al poco tiempo de su elección como sucesor de Pedro, no reemplazó a nadie. Y les decía a los jóvenes reunidos en Asís el 4 de octubre del 2013, el año que fue elegido, como con ironía, esa ironía de Francisco y de los porteños: ¿qué va a hacer? A veces sirve para evangelizar. Los cargaba a los jóvenes con este lenguaje que nosotros usamos: yo, para mí, conmigo, yo que vos, porque todo el mundo sabe lo que debería hacer el otro, y apenas si sabemos lo que tenemos o podemos hacer cada uno.
Tu verdad, mi verdad. Todo es relativo. ¿Y qué diferencia hay entre eso y Él, el Espíritu, lo llevará hasta la verdad completa? Dios, porque cuando Jesús habla a los apóstoles de esto en la última cena, lo llevará a la verdad completa. Es el Espíritu de Dios, de amor entre el Padre y el Hijo. La tentación del gnosticismo, de creer que porque no sabemos 2 o 3 frases de filosofía barata o cara, ya sabemos todo. Luego le dice, se les abrirán los ojos, se les abrirán los ojos. No pocos cristianos son amigos del iluminismo, esoterismo, grupos para iniciados, los que no entienden nada y nosotros que sabemos mucho. Un mar de información con 20 centímetros de profundidad. Y todos opinamos de todo, sin saber nada. ¿Y qué diferencia hay entre eso y que Jesús nos diga y nos susurre al oído del corazón, conocerán la verdad y la verdad los hará libres? Dios. Eso es. Sin Dios y con Dios. Las preguntas del Génesis las sabemos, me gusta repetirlas porque me gusta repetírmelas. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Entonces Fabio, en este pequeño recorrido del Génesis, que no hace sino repetir lo que hemos leído, pero darle sentido, a este pueblo de Dios, tan amado por Dios que a su propio Hijo entregó, habrás de ayudarle con esas preguntas que vienen de Dios. Las preguntas que son sencillas. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo semejante cosa? ¿Acaso comiste? ¿Qué has hecho? Son preguntas de una madre frente a un hijo que le viene con algún problema. No son retos, o si lo son, son como desafíos. Y también tu pueblo, el que se te confía, te preguntará muchas veces, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Jugás en desventaja, mirá. Mis hermanos, el pastor que se les da, que se les entrega, como Jesús entrega Juan a su madre a Juan, desde la cruz, les ayudará, y estoy seguro que Fabio lo podrá hacer por la gracia de Dios y por la naturaleza que Dios ha ido modelando de su seno materno, a diferenciar la tentación de la prueba. La tentación es seducción, viene del diablo, que busca que te equivoques. La prueba es una dificultad, es una cruz, jamás una persona. Las circunstancias, las dificultades, lo cotidiano, que el Señor permite para purificarte como el oro en el crisol. Y también tu pueblo te pondrá a prueba para purificarte, nunca para hacerte zancadillas. Por eso tendrás que ayudarnos a distinguir eso de la tentación de la prueba. Puede ser que algo tenga un aspecto de tentación, pero la dinámica es la de la prueba. No te dejes llevar por las apariencias, ni tampoco ustedes. En segundo lugar, diferenciar la tentación del pecado, porque la tentación, ser tentados, en sí no es pecado. Pecado es caer y reposar en ella, morar en ella. No es lo mismo sentir una tentación que consentirla, es pecado. Sucumbir, caer en la tentación. Hoy el maestro, el único y verdadero maestro, nos enseña desde la palabra de Dios a responder a la tentación. La tentación viene con caricaturas de la palabra de Dios. Está escrito, y parece un duelo, pero quien interpreta con el espíritu de amor es Jesús. El otro es un análisis meramente literal para trampear. En tercer lugar, ayudarles a comprender que Cristo mismo es tentado a lo largo de toda su vida terrena, y no solo en el desierto.
El diablo se retiró, dice Lucas, esperando el momento oportuno. Y el momento oportuno es siempre, especialmente en el momento de la cruz. Es parte de la vida del Señor hasta el último suspiro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando el Salmo 21. También habrás de enseñarle que la tentación se puede dar en todos los ámbitos de la vida y no con nuestro microscopio que se centra en el mandamiento sexto o noveno, en todos los ámbitos. La mentira, la crítica despiadada, el deseo de venganza, la mediocridad, la hipocresía religiosa, la impureza, el resentimiento, la superficialidad, la revancha, el rencor, el odio, la indiferencia, el chusmerío. Y por último, abrir los ojos de tu pueblo fiel y el pueblo fiel de su pastor a las tentaciones sutiles, que suelen ser las más difíciles de rechazar. Piedras en pan cuando siente hambre, la confianza en Dios. El diablo toca tu confianza en Dios. El adorar a lo que no es Dios. Querido Fabio, los que te conocemos somos conscientes dentro de nuestras limitaciones humanas y dentro de nuestras limitaciones humanas para justipreciar, valorar, ponderar las necesidades de esta parroquia, sos el indicado. Y que esta comunidad es la indicada para, como diría Pablo VI, arrancarte de tu mezquino y selvático egoísmo, que es el de todos, y amar a la Iglesia en una entrega total, como Cristo se entregó a ella. Y recuerden una vez más, y termino, que nadie reemplaza a nadie. Se reemplazan las piezas de un motor. Los apóstoles se han ido sucediendo y los pastores también. Y esa es la honra, la reforma en la continuidad del único sujeto Iglesia, que en la conversión se reforma gracias a la vida que le viene del Espíritu Santo. Amemos a la Iglesia y dejemos no solo de querer convertir piedras en pan, sino lo peor, de tirar piedras, porque el que esté libre de pecado, que lo haga. Pero acá, todos de morado, hemos recibido las cenizas y vamos andando nomás. Felicitaciones y contá con nosotros para lo que sea necesario. Contá con ellos para lo que sea necesario. Y ustedes cuenten con un gran sacerdote. Y así sea. Amén.